Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que la forma en la que veía a Sergio iba a cambiar por completo, me habría reído en su cara. Sergio era... Bueno, Sergio. Mi compañero de piso, mi amigo de toda la vida, ese tipo que te cubre cuando olvidas pagar la renta, o cuando te tomas 2 cervezas de más un jueves cualquiera. Alto, desgarbado, sonrisa fácil, y con una risa que sonaba como si se hubiera tragado una bocina de bicicleta. Nunca había pensado en él de otra forma que no fuera como un hermano. Hasta que algo cambió. Todo empezó con una llamada de su ex. Era un martes por la noche, estábamos viendo una serie cualquiera, y yo ya casi me había quedado dormido en el sofá cuando su teléfono vibró. Sergio miró la pantalla, se tensó de una forma que no supe explicar en el momento, y salió al balcón sin decir palabra. Escuché su voz apagada, como si intentara mantener la conversación dentro de sí, sin soltarla del todo. Cuando volvió, tenía esa expresión de quien intenta sonreír pero no le sale. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí. Nada importante, me dijo, pero evitó mi mirada. Lo dejé pasar. Por costumbre más que nada. Sergio no era de hablar mucho cuando algo le dolía, y yo había aprendido a respetar eso. Pero esa noche, en lugar de irse a su cuarto, se quedó en el sofá conmigo, en silencio. No puso otra serie, no sacó el móvil. Solo se quedó ahí, cerca, como si necesitara compañía sin pedirla. Y yo, sin pensarlo demasiado, estiré la mano y le apreté el hombro. Fue un gesto pequeño. Una tontería. Pero él se quedó quieto. No se alejó. No dijo nada. Y a partir de ahí, algo empezó a cambiar. No fue inmediato, no fue como esas historias donde todo explota en una noche. Lo nuestro fue más como una cuerda que se empieza a tensar, poco a poco, sin que te des cuenta de que algo se está estirando hasta que un día ya no puede volver atrás. Una semana después, yo estaba cocinando, más bien quemando una tortilla, cuando él se acercó por detrás y me ayudó a darle la vuelta. Su mano rozó la mía, y por alguna razón absurda me congelé. Tranquilo, Juan, dijo riéndose. No es física cuántica. Pero se quedó ahí, cerca, demasiado cerca. Yo no dije nada. No podía. Esa noche, mientras intentábamos dormir, cada uno en su cama, yo no podía sacarme de la cabeza ese momento. La forma en que su mano rozó la mía. Lo natural que le salió, lo que provocó en mí. Y lo peor de todo, lo que no provocó en él, o al menos eso creía. Pasaron los días. Las cosas siguieron igual, y distintas a la vez. Sergio empezó a pasar más tiempo conmigo en el sofá. Empezó a tocarme el brazo cuando se reía. A apoyarse contra mí cuando estábamos muy cerca. A quedarse dormido en mi cama durante esas noches en las que veíamos películas hasta tarde. Nada fuera de lo común entre amigos, ¿verdad? Excepto que cada vez que lo hacía yo sentía que algo en mí se encendía. Y me aterraba que él lo notara. Una noche mientras fregábamos los platos me lanzó la bomba. ¿Tú crees que alguien puede enamorarse de su mejor amigo? Me giré tan rápido que casi dejo caer un vaso. ¿Qué? Eso, que si crees que puede pasar. Tragué saliva. ¿Hablas de ti? Sergio se encogió de hombros, sin mirarme. De mí. De ti. De cualquiera. Había algo en su voz que sonaba más honesto de lo habitual. Más frágil. Supongo que sí, dije, intentando sonar neutral, aunque debe ser complicado. ¿Por qué? Porque si sale mal, lo pierdes todo. Él se quedó en silencio. Siguió lavando los platos, como si no hubiera escuchado. Pero justo antes de terminar, murmuró, ¿y si sale bien? No supe qué responder. Esa noche no durmió en su cuarto, tampoco durmió en el mío, durmió en el sofá. Pero cuando me desperté a las 3 de la mañana con el corazón latiendo a 1000, lo encontré sentado en la oscuridad, mirando al techo. ¿No podías dormir?, pregunté. No. Me senté a su lado. No dijimos nada durante un rato. Y luego, sin mirarme, sin tocarme, sin ninguna advertencia, dijo: creo que estoy enamorado de ti, Juan. Y ahí fue cuando todo se rompió. ¿O se arregló? No lo sé aún. Nunca me habían dicho esas palabras así. De frente. Sin dramatismo.
sin adornos. Creo que estoy enamorado de ti, Juan. Mi primera reacción no fue responder. Fue respirar. Profundo. Como si necesitara oxígeno para entender lo que acababa de pasar. Sergio no me miraba. Seguía con la vista fija en algún punto del techo, como si al decirlo se hubiera quedado atrapado ahí arriba, esperando que la gravedad no lo hiciera caer. ¿Desde cuándo?, pregunté, apenas en un susurro. No lo sé, admitió. Meses. Tal vez más. Creo que no quería aceptarlo. Pensé que se me iba a pasar. Y no se pasó. Negó con la cabeza. Lento. Solo empeoró. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Había una parte de mí, una parte que había enterrado hacía tiempo, que siempre lo había mirado diferente, que lo había sentido más cerca de lo que uno siente a un simple amigo. Pero nunca creí que eso fuera recíproco. Nunca creí que Sergio, con su forma de andar por la vida como si todo le resbalara, pudiera sentir algo por mí. Y menos algo así. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque ya no puedo callármelo, dijo, con la voz más honesta que le había escuchado en años. Porque si no lo decía, iba a explotar. Nos quedamos en silencio. Era ese tipo de silencio espeso, incómodo y a la vez sagrado. Uno que solo existe cuando algo importante acaba de pasar. ¿Y qué esperas que haga con eso?, le dije, sin intención de sonar duro, pero sabiendo que la pregunta tenía que salir. Sergio por fin me miró. Con esos ojos oscuros que siempre parecían estar a medio camino entre el chiste y la tristeza. Nada. Solo quería que lo supieras. Me quedé quieto, mirándolo. No era solo lo que había dicho. Era cómo lo había dicho. Sergio nunca fue bueno con las palabras profundas. Se escondía detrás de sarcasmos, de bromas tontas, de frases sin peso. Pero esta vez no. Esta vez se había abierto por completo sin necesidad de quitarse la ropa, y yo no podía ignorarlo. Me acerqué apenas un poco, lo suficiente para que nuestras rodillas se rozaran. ¿Y si yo también he estado pensando en eso? Sergio me miró como si le acabara de decir que el mundo era redondo, y él siempre creyó que era plano. ¿En serio?, asentí. No sé desde cuándo. No tengo fecha, pero sé que hay algo. Que siempre hubo algo. Él sonrió, pero no fue una sonrisa grande, fue esa que apenas sube una comisura del labio, la que uno hace cuando por fin se permite sentir alivio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. No tengo idea. Nos quedamos ahí sentados, uno al lado del otro, sin tocarnos más de lo necesario. Como si estuviéramos parados en el borde de algo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Pero entonces Sergio se inclinó, despacio, como si tuviera miedo de romper el momento, y apoyó su frente contra la mía. ¿Puedo?, empezó a decir, pero no terminó la frase. Sí, susurré, y fue ahí donde todo cambió. Su beso no fue perfecto. No fue de película. Fue torpe, un poco inseguro, con ese temblor que tienen los gestos, cuando están cargados de verdad. Pero fue sincero. Fue nuestro. Cuando se separó, respiró hondo, como si hubiera estado aguantando el aire todo este tiempo. Eso fue raro, dijo. Sí, pero bien raro. Exacto. Nos reímos. Un poco por nervios. Un poco por alivio. No dijimos más esa noche. Solo volvimos a quedarnos en silencio. Pero esta vez, Sergio entrelazó su mano con la mía. Y yo lo dejé. Y en ese pequeño gesto, sin promesas, sin definiciones, supe que algo había comenzado. No sé cómo explicarlo, pero al día siguiente, todo se sentía igual, y distinto. Sergio seguía siendo Sergio. Su cabello desordenado, su forma de rascarse la barba mientras se preparaba el café, sus quejas sobre lo mal que jugaba su equipo favorito, todo eso, seguía ahí. Pero también estaba lo otro, lo nuevo, ese pequeño roce de su brazo cuando me pasaba el pan. Esa forma en la que me miraba medio segundo más de lo necesario. El leve temblor de su voz cuando me preguntó si quería hacer algo esa noche. Los dos solos. No hablamos de lo que pasó en el sofá. No hacían falta palabras todavía. Pero yo sabía.
Y él también. A media tarde me lo encontré en su cuarto, acostado boca arriba en la cama, con los auriculares puestos y la mirada perdida en el techo. Golpeé la puerta con los nudillos, suave. ¿Puedo? Se quitó uno de los auriculares y me sonrió. Siempre. Me senté en el borde de la cama. ¿Qué escuchas? Una playlist de cuando tenía 16 años, pura basura emocional. Se rió. Le extendí la mano. Dame un auricular. Me acomodé junto a él, hombro con hombro, y escuchamos en silencio durante un rato. Era música mala, sí, pero nostálgica. Y eso lo hacía buena. Pasó una canción, luego otra, y después bajó el volumen sin desconectarse. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy procesando. ¿Te arrepientes? Negué con la cabeza. ¿Y tú? Tampoco. Volvió el silencio. Pero esta vez era suave, cálido. Después de unos minutos, se giró hacia mí. Apoyó la cabeza en su mano y me miró como si fuera a decir algo importante. Pero en lugar de eso, simplemente dijo: ¿Te acuerdas cuando fuimos al lago con los chicos y tú te metiste al agua vestido porque no llevabas bañador? Reí. Claro que me acuerdo. Nadie me avisó que íbamos a nadar. Yo sí lo sabía, confesó. Pero me gustó la idea de verte empapado. Lo miré sorprendido. ¿En serio? Sí. Y desde entonces, empecé a verte diferente. Pero no quería aceptarlo. Pensaba que era una tontería. O una fase. ¿Y ahora? Ahora sé que no lo era, no sé qué pasó en ese momento. Fue como si una puerta se abriera. Como si algo que siempre estuvo ahí, enterrado bajo años de amistad, por fin saliera a la superficie. Me incliné y lo besé. No fue un beso con dudas, fue uno con intención. Con verdad. Él respondió con suavidad, sin prisa. Su mano subió a mi nuca y me acarició el cabello con los dedos. Su respiración se mezcló con la mía. Todo lo demás desapareció. Cuando nos separamos, quedamos muy cerca. Esto da miedo, admitió él. Lo sé, pero también se siente jodidamente bien. Sonreí. Sí, bastante. Ese día no salimos. No vimos películas. No hicimos planes. Solo nos quedamos ahí, acostados en su cama, hablando de cualquier cosa, de la primera vez que nos conocimos. De la vez que me rompí el brazo, bajando del árbol en su casa. De cómo nos habíamos convertido en parte esencial de la vida del otro, sin darnos cuenta. Cuando cayó la noche, no hubo grandes gestos. No hubo promesas. Solo me dijo: ¿te quedas? Y yo dije que sí. Me acurruqué a su lado, me apoyé en su pecho, su mano descansó en mi espalda, haciendo círculos lentos, y antes de quedarnos dormidos, susurró: Juan, si esto se va a complicar, prefiero que sea contigo. No respondí, solo lo abracé más fuerte. Porque en ese momento supe que sí, iba a ser complicado. Pero también supe que valdría la pena. Al día siguiente, la rutina volvió a empujar. Despertamos tarde. Sergio se estiró como si no hubiera dormido en una semana, y soltó un gruñido, que sonó a mezcla entre satisfacción y resaca emocional. Tengo que ir al supermercado, dijo, con la voz aún áspera por el sueño. ¿Quieres que te acompañe? Me miró, sonriendo apenas. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que no actuemos como si anoche no pasó nada. Tragué saliva. Lo miré un segundo más de lo normal. Trato hecho. Y así fue como nuestra primera salida. Después fue al supermercado. Parece una tontería. Pero mientras caminábamos entre pasillos, con su hombro rozando el mío de vez en cuando, mientras me preguntaba si quería cereales de chocolate o normales, algo dentro de mí se sentía nuevo. No en el sentido de esto es diferente, sino en el de esto es posible. Sergio, que siempre había sido desordenado con las compras, ahora se tomaba el tiempo de preguntarme qué me gustaba, como si estuviéramos planeando algo más allá de una semana de comida rápida, y yo, sin pensarlo demasiado, empecé a imaginar cómo sería esto a largo plazo, no como un capricho, sino como un nosotros. Cuando salimos, cargados de bolsas y riéndonos porque él se olvidó, otra vez, del papel higiénico, me soltó una frase al pasar que me dejó mudo. Oye, esto de hacer la compra contigo me gusta más de lo que debería. No supe qué contestar,
así que solo le apreté el brazo con la mano. Pero esa noche, mientras cocinábamos algo que ambos sabíamos que iba a quedar mediocre, tortillas con todo lo que encontramos en la nevera, Sergio se detuvo a mitad de cortar pimientos y me miró con una seriedad extraña. ¿Y si estamos yendo demasiado rápido? Me apoyé en la encimera, observándolo. ¿A qué te refieres? A esto. Nosotros. No sé. Ayer, apenas dije que me gustabas y ya dormiste conmigo. Hoy vamos al súper como una pareja casada. Me asusta que estemos saltando pasos. Asentí. Era justo. Lógico. Razonable. Entonces frenamos. Dije. Él me miró como si no esperara esa respuesta tan fácil. ¿Frenamos? Sí. No me voy a ir a ningún lado. No necesito correr si tú no estás listo. Sergio dejó el cuchillo sobre la tabla, se acercó y apoyó la frente en mi hombro. ¿Cómo carajo haces eso? ¿Hacer qué? Decir justo lo que necesito oír. Sin dramas. Sin exigencias. Tal vez porque yo también estoy cagado de miedo, le dije. Pero me importas más que ese miedo. Se quedó ahí, pegado a mí, respirando lento. Esa noche no durmió en mi cama, tampoco en la suya. Nos quedamos en el sofá, viendo una peli mala y comiendo helado directo del bote. Cuando la película terminó y la pantalla quedó negra, él no se movió. ¿Te molesta si me quedo aquí?, preguntó. No, respondí. De hecho, si te vas ahora, me va a parecer raro. Sonrió, apagó la luz, y nos acomodamos lo mejor que pudimos en el sofá estrecho. Dormir ahí era incómodo, pero tenerlo al lado, no. En la oscuridad, antes de que el sueño nos venciera, Sergio murmuró. No tengo idea de lo que estamos haciendo. Yo tampoco, pero no quiero que pare. Entonces no pares. Se giró y me abrazó por la cintura sin decir nada más. Y ahí, en ese sofá maldito, con sus piernas enredadas en las mías y su respiración en mi cuello, entendí que esto no se trataba de certezas. Se trataba de estar. Y él estaba. Con el paso de los días lo que teníamos se volvió más silenciosamente intenso. No hubo etiquetas, ni somos novios ni esto es oficial. Solo nosotros, habitando el mismo espacio como siempre, pero ahora con algo más flotando en el aire. Algo que se sentía más fuerte cada vez que me rozaba la espalda al pasar detrás de mí en la cocina, o cuando sus dedos tocaban los míos al cambiar el canal del televisor. Sergio tenía sus días. A veces se mostraba más cercano, más físico, más pareja. Me abrazaba por detrás mientras cocinaba, me dejaba mensajes tontos en post-its pegados al espejo del baño. Recuerda que tienes el mejor culo del piso. O me lanzaba una almohada en mitad de la noche solo para decirme que había soñado conmigo, pero otras veces, se alejaba. Como si el peso de lo que estábamos construyendo lo desbordara un poco. Yo lo dejaba, no insistía, nunca le preguntaba qué le pasaba. Sabía que con Sergio, forzar una conversación era empujarlo al silencio. En lugar de eso, le dejaba espacio. Le cocinaba algo rico. Le mandaba un meme estúpido. Le daba razones para quedarse cerca, sin pedirle que lo hiciera. Una noche, después de uno de esos días distantes, apareció en mi cuarto sin avisar. Tenía el pelo mojado, una camiseta vieja mía y los ojos cansados. Se sentó en el borde de mi cama sin decir palabra. ¿Todo bien?, pregunté desde mi escritorio, cerrando la laptop. Asintió. Pero no me miraba. Solo quería estar aquí. Caminé hasta él y me senté a su lado. No lo toqué. No lo apuré. Pasaron unos minutos así. Luego, sin mirarme, dijo: Hoy, vi a un amigo de la universidad en el metro. Me preguntó si seguía saliendo con chicas. Tragué saliva. Me quedé callado. Y le dije que sí, admitió. No porque me avergonzara, sino porque no supe cómo explicarlo. No supe qué decir. Asentí despacio. ¿Y eso te hace sentir mal? Sí, porque tú estás aquí, y yo estoy en tu cama cada noche. Y esto no es una fase. No para mí. Pero aún no sé cómo decirle al mundo quién soy, si ni siquiera tengo claro cómo decirlo en voz alta. Me giré y lo miré. No tienes que explicárselo a nadie todavía. Solo a ti. Y si necesitas tiempo para eso, lo tienes. Sergio por fin me miró. Y sus ojos tenían esa mezcla de culpa y alivio que ya le conocía demasiado bien. ¿Cómo puede ser tan paciente conmigo? Sonreí, con suavidad.
Porque estuve donde tú estás. Se quedó mirándome. Luego se inclinó y me apoyó la cabeza en el hombro. Gracias, susurró. No dijimos más. Esa noche durmió conmigo otra vez. Pero esta vez no hubo besos, no hubo caricias. Solo su cuerpo junto al mío, su respiración tranquila y su mano buscando la mía bajo las sábanas. Al día siguiente, él fue quien preparó el desayuno. Pan tostado, huevos revueltos y café cargado. Dejó una nota sobre la mesa. Hoy me desperté pensando en ti, y no me dio miedo. La guardé en la billetera, por si algún día él volvía a dudar. A partir de esa nota, todo empezó a cambiar, aunque muy de a poco. No de forma ruidosa ni repentina. Fue más como cuando el sol entra por la ventana poco a poco por la mañana, y apenas te das cuenta de que el día ya empezó. Sergio ya no escondía tanto sus gestos. Me tocaba más, aunque fuera con excusas tontas. Tienes una pelusa aquí. Ese mechón de pelo me está distrayendo. Déjame ver si ese lunar siempre estuvo ahí. Tonterías. Pero cada una me hacía sonreír por dentro, y yo también lo hacía. Me acercaba más. Lo abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Le dejaba su taza de café con una carita feliz dibujada en el borde con rotulador. Empezamos a tener nuestras pequeñas costumbres. Los domingos de película mala. Las duchas al mismo tiempo, él en el baño grande, yo en el pequeño, gritando canciones por el pasillo. Las peleas absurdas por quién había usado el último rollo de papel higiénico y no lo había reemplazado. Éramos algo. Aunque no tuviéramos nombre, hasta que una noche Sergio me lo preguntó. Estábamos en su cama, abrazados, cubiertos solo por la sábana. Habíamos pasado la tarde entre besos tranquilos y conversaciones interrumpidas por risas. Era uno de esos días en los que todo fluía con naturalidad. ¿Tú cómo me llamarías?, preguntó jugando con los dedos de mi mano. ¿Cómo así? O sea, si te preguntaran qué somos, ¿qué dirías? Lo pensé. Me quedé en silencio unos segundos. Diría que eres mi persona favorita. Él se rió. Eso no es una categoría oficial. No me importa. ¿Y si yo quiero ser tu novio? Eso me hizo girar el rostro para mirarlo directo a los ojos. Había dicho esa palabra sin titubear, como si ya la hubiera repetido muchas veces en su cabeza. ¿Lo quieres? Asintió. Sí. Quiero dejar de fingir que esto es un experimento. Quiero poder decirlo sin tener que inventar excusas. Le tomé la cara entre las manos y lo besé despacio, sin prisa, como una respuesta. Entonces somos eso, le dije. Somos novios. Su sonrisa fue inmediata, casi infantil, de esas que uno no puede evitar, aunque quiera. Qué raro suena, murmuró. ¿Te molesta? No. Me encanta. Desde ese día, las cosas no cambiaron mucho por fuera. Seguíamos siendo nosotros. Con la misma rutina, el mismo sarcasmo, las mismas discusiones sobre quién lavaba los platos. Pero había una paz nueva, como si por fin hubiéramos dejado de caminar sobre hielo fino y ahora pisáramos firme. Nos tomamos un selfie esa semana, en el balcón, con el sol pegando de costado y él haciendo una mueca estúpida. La subí a Instagram, sin texto, sin aclaraciones, solo la imagen. Minutos después, me llegó un mensaje de mi primo. Ese es el Sergio de las anécdotas. Y yo simplemente respondí, sí. Ese mismo. Porque ya no tenía ganas de ocultar lo que era real. Esa noche, Sergio me abrazó por la cintura mientras fregábamos los platos. ¿Viste el mensaje de tu primo? Sí. ¿Y qué dijiste? La verdad. ¿Y cómo te sentiste? Ligero. Sergio sonrió y me besó el cuello. Yo también. El tiempo empezó a pasar más rápido desde que lo hicimos oficial. No por las redes ni por lo que le dijimos a los demás, sino por la forma en que empezamos a vivirlo. Ya no había dudas, ni silencios largos, ni momentos en los que uno se echaba para atrás justo antes de tocar al otro. Sergio empezó a hablar más. De sus miedos. De lo que pensaba de su familia, de su infancia, de la presión que sentía a veces por tener que ser alguien que ni siquiera sabía si quería ser. Y yo lo escuchaba. Le daba espacio, pero también le decía lo que nadie le decía. No tienes que ser nada más que tú. Y cuando él me lo decía a mí, cuando me abrazaba fuerte después de un día difícil, cuando me decía que estaba orgulloso de mí aunque no hubiera hecho nada especial, yo entendía que esa era la clase de amor que no había sabido que necesitaba. Empezamos a salir más, a dejar de escondernos, no porque quisiéramos gritarle al mundo lo que éramos, sino porque ya no nos salía ocultarlo. Un día, estábamos en una librería,
hojeando un libro de cocina absurda. 101 maneras de cocinar con solo 3 ingredientes y desesperación, cuando Sergio me besó la mejilla sin pensarlo. Fue un gesto pequeño, un roce, pero detrás de nosotros, una mujer mayor nos miró mal. Muy mal. Yo sentí el estómago cerrarse, el viejo instinto de protegerme, de dar un paso atrás. Pero Sergio me tomó la mano. Y no la soltó. Cuando salimos del local, no dijo nada al principio, solo caminó, serio. Hasta que, ya lejos, murmuró. Todavía hay gente así, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces para no dejar que te afecte? Me encogí de hombros. A veces sí me afecta. Pero después me acuerdo de lo que vale más. Sergio me miró. ¿Y qué vale más? Esto. Nosotros. Que estemos bien. Que se sienta verdadero. Que no tengamos que mentirnos. Él asintió. Me apretó la mano. Y seguimos caminando. Esa noche, cuando volvimos al departamento, encendió unas velas. De esas que ni sabíamos que teníamos. Unas que venían en una caja de emergencia que había dejado su mamá. Y puso música suave. Nada de plan romántico forzado. Más bien como si solo quisiera crear un espacio donde estuviéramos bien. Donde el mundo quedara afuera. Me preparó un trago torpe, con lo poco que quedaba en la botella de ron, y una mezcla extraña de jugo de naranja y agua con gas. Esto es asqueroso, dije después del primer sorbo. Es mi receta secreta, respondió ofendido. Nos reímos, nos abrazamos. Terminamos en el suelo del living, con la alfombra vieja debajo y sus pies entrelazados con los míos. ¿Te imaginabas esto hace unos meses?, me preguntó. Ni en pedo. ¿Y ahora? Ahora no me imagino otra cosa. Sergio se quedó callado. Luego me miró. ¿Tú crees que esto dure? ¿Tú quieres que dure? Más que nada. Lo besé. Despacio. Largo. Entonces sí. Va a durar lo que queramos que dure. Nos quedamos así. 2 tipos tirados en el piso, hablando del futuro como si fuera un plan posible. Porque lo era. Pasaron semanas. Luego meses. Y lo nuestro, lejos de desvanecerse, se volvió más sólido. No perfecto. No de cuento. Pero real. Y eso era suficiente. Sergio seguía siendo el mismo desastre con las llaves. El mismo que dejaba la tapa del inodoro arriba y olvidaba poner la ropa a secar. Pero también era el que me dejaba notas en la nevera cuando sabía que iba a volver tarde. El que se aprendió cómo me gustaba el café sin preguntarme. El que me abrazaba por la espalda cuando me veía mirando al vacío después de una videollamada pesada con mi familia. Yo tampoco cambié mucho. Seguía siendo más reservado. Más de pensar que de hablar. Pero con él, me salía solo. Contarle cosas. Decirle lo que sentía. A veces con palabras. A veces con gestos. Un viernes por la noche, después de cenar pizza en el balcón, Sergio se quedó en silencio largo rato, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué pienso a veces? Que si no me hubiese atrevido esa noche, si no te hubiese dicho nada, seguiríamos como antes. Sí. Probablemente, y no sé cómo aguantaba antes. Le apreté la pierna, mirándolo de costado. Pero lo dijiste, asintió. Luego, sin moverse mucho, dijo algo que me tomó por sorpresa. Te amo, Juan. Me giré hacia él. No lo dijo para obtener respuesta. Lo dijo como quien suelta una certeza. Como quien deja algo en la mesa y espera que el otro lo vea por lo que es. Me acerqué, sin prisa, y le tomé el rostro con ambas manos. Yo también te amo, Sergio. Y fue como si esa frase, que tanto nos había costado decir a otros en el pasado, por fin tuviera sentido en nuestra propia boca. No necesitábamos más. Esa noche dormimos juntos, como tantas otras. Pero esta vez con algo distinto. Con la certeza de que ya no estábamos tanteando el terreno. Ya no era algo que estábamos probando. Era amor. Nuestro. Sin etiquetas ajenas. Sin expectativas prestadas. Solo él. Solo yo. Y esa forma particular en que 2 amigos se habían convertido, poco a poco, en hogar el uno para el otro.